Seguimos con el Health Leadership Summit del Cronista. Vamos a hablar ahora de diagnóstico, innovación y sustentabilidad. Estamos con Marco Antonio Musitano, director general del Hub Cono Sur de Becton Dickinson. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. La idea ahora es hablar un poco de diagnóstico, de la importancia que tiene. Creo que la pandemia nos dejó clara la idea de que un diagnóstico preciso a tiempo ayuda a atacar mejor y a llegar mejor al problema. Muchas veces hay análisis que se piden de manera rutinaria, que por ahí se hacen sin que sean tan necesarios. ¿Cuál es el equilibrio para lograr que se tenga el mejor impacto en la salud de las personas, teniendo en cuenta, bueno, esto de que el diagnóstico preciso a tiempo es necesario, pero también hay medidas que no generan una atención en los costos de la salud? Ante todo, gracias. A ver, desde BD entendemos que, como mencionaba Ricardo, el diagnóstico certero y a tiempo previene y baja costos, ¿sí? Pero más allá que baja costos, lo primario es que salva vidas. Yo no tengo datos que me digan que hoy hay un sobrediagnóstico, ¿no? La pandemia nos dejó una enseñanza y nos mostró que, para poner números, en la pandemia, si hubiésemos visto titulares que decían el cáncer, los análisis de cáncer bajaron entre 50%, los cáncer positivos bajaron entre 50 y 60%, hubiese sido titular de todos los diarios, ¿no? Porque realmente habían bajado mucho. El punto es que bajaron porque se dejaron de hacer. Y creo que post-pandemia, si podemos llamar post-pandemia, eso de alguna forma nos trajo una coyuntura en diagnóstico, ¿no? Diagnósticos que se necesitaban realizar. Pero la pandemia sí nos dejó, puso sobre la mesa la realidad del sistema de salud y la necesidad de un diagnóstico temprano y oportuno, ¿no? Hoy con la pandemia vemos, hablamos todo de PCR, hablamos todo de antígenos, hablamos todo de diagnóstico, ¿no? Y creo que esa es la parte positiva. Se revalorizó un poco el sistema de salud y hoy tenemos oportunidades de entender hacia adelante y empezar a medir, sobre todo, empezar a medir que el diagnóstico oportuno es costo eficaz. Vuelvo a insistir, costo eficaz como segundo punto, salva vidas, ¿no? ¿Cómo se logra ese diagnóstico oportuno? El diagnóstico tardío se llama cuando ya la enfermedad presenta síntomas, ¿sí? Hay muchas enfermedades que no son transmisibles y que son silenciosas. Entonces, en ese silencio se desarrollan. Entonces, el diagnóstico temprano, hoy se calcula que en Argentina estamos un 30% por debajo del diagnóstico oportuno que deberíamos lograr, ¿no? ¿Y por qué lo vemos? Justamente con los análisis tardíos donde vemos ya el síntoma presente. Con el síntoma presente ya empieza un tratamiento diferente, ¿no? Uh-huh. Mencionaste recién que, bueno, durante la pandemia habían bajado los casos de cáncer positivo, básicamente porque se habían dejado de hacer tests. Hoy se está recuperando eso, ese volver a la normalidad de consultar al médico a tiempo. Sí, te pongo otro ejemplo. HIV claramente es una enfermedad es una enfermedad transmisible y hoy todavía no recuperamos la cantidad de controles y análisis preventivos que se necesitan hacer. No solo preventivos, sino de seguimiento. Sí, nosotros actualmente somos proveedores del sistema de salud en Argentina y prácticamente en toda Latinoamérica del sistema de HIV. Y vimos una baja muy fuerte, muy considerable durante la pandemia. Hoy empezaron a recuperar, pero todavía no estamos a los niveles deseables. Uh-huh. También, bueno, dijiste antígenos, PCR, hoy todos sabemos más o menos qué son, o por lo menos conocemos los términos. ¿Son innovaciones, son cosas que trajo la pandemia y que ayudaron a mejorar los diagnósticos? Si me permitís contextualizar un poco qué es BD, Becton Dickinson es una compañía que tiene
ya 120 años en el mercado, está presente en más de 190 países, de los 197, 198 países que hay alrededor del mundo. Tiene más de 70.000 asociados, colaboradores, empleados, como querramos llamarle. Nosotros les decimos asociados, somos asociados. Y en Latinoamérica tiene una presencia súper importante, ¿no? Estamos hace más de 60 años y casi la tercera parte de la población de Latinoamérica de BD conforma el total de esos 70.000, ¿no? O sea, somos algo así como 20.000. Entonces, claramente en esto hemos tenido oportunidades de desarrollar. ¿Por qué te cuento todo esto de BD? Porque para darle un poquito de dimensión y por qué tuvimos la posibilidad de lograr que en 45 días tener un test para COVID, ¿no? A través de tecnología de PCR. Una tecnología que ya existía. No existía en nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hoy sí existe, ¿no? Que tiene que ver, hablando, si me escucha un farmacéutico o un bioquímico se va a enojar mucho, pero básicamente la tecnología PCR lo que hace es ampliar y copiar un trozo de ADN para tener la posibilidad de identificar lo que queremos buscar, ¿no? Miles de millones de veces lo amplía. Esa es la tecnología PCR. La tecnología de antígenos es una tecnología que te permite en 15 minutos detectar la proteína del virus con un menor nivel de precisión que el PCR. ¿Sí? Muy cercanos, pero con un menor nivel de precisión. Por lo cual, normalmente hoy se adoptó a nivel global la tecnología, antígenos para detectar en 15 minutos si tenés el virus, si tenés esa proteína que indica que podría... Ahora, si tenés síntomas y eso te dio un resultado, un falso negativo, que es poco probable, hoy los productos de BD te dan 97,5% de efectividad y cuando es positivo es 100%. Es positivo, tenés el virus. Nos permitió de alguna forma, y esta dimensión como compañía nos permitió esto que te comentaba, ¿no? En 45 días poder desarrollar estas tecnologías asociadas a este tipo de virus. Hoy, ya 2 años del primer momento de la pandemia, hoy esa tecnología es mucho más, hoy se está aplicando en distintas patologías o en distintos tipos de diagnóstico. Hoy tenemos la posibilidad de mostrar en la misma toma, poder detectar si es COVID, si es SARS-CoV-2, o si es una influencia, o si es una gripe A o una gripe B. ¿Sí? Eso nos permite poder tener un tratamiento diferenciado, ¿sí? Con síntomas que son muy similares. Estos son todas innovaciones que llegaron a raíz de la pandemia, del momento crítico que pasó el mundo. Sin duda, sin duda. Estas innovaciones, siempre digo que para definir innovación tiene que haber un cambio tecnológico, ¿no? Pero ese cambio tecnológico tiene que tener la posibilidad de estar presente en el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Si los costos son inalcanzables, si no es costo eficaz, esto no va a estar presente en el sistema, va a ser para solo unos pocos. En este caso se logró una innovación en muy poco tiempo, en muy pocos meses o pocos días, y con el alcance, nosotros alcanzamos a proveer en Argentina más de 1 millón de test, en distintos lugares de Latinoamérica millones de test, ¿sí? Pero aparte de eso, pudimos acompañar la pandemia con dispositivos médicos. BD es una compañía no solo de diagnóstico, de reactivo de diagnóstico, sino de dispositivos médicos. Y con cosas muy sencillas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de eficientizar el uso de las vacunas. Ante un recurso escaso como era la vacuna, todos conocimos qué pasó con cómo se fue desarrollando las vacunas y cómo se fueron entregando. Ante ese recurso escaso es muy importante que el dispositivo médico haga un aprovechamiento en el 100% de ese vial, de esa vacuna, de ese producto. Y en el caso de BD hemos entregado a nivel global más de 3 billones de jeringas para lograr jeringas desarrolladas especialmente para no perder parte del líquido, parte de la vacuna y que quede como descarte, ¿no? Y que vaya al brazo de un paciente.
El tema de las innovaciones y el costo es, me parece que mencionaste recién que es crucial. Digo, muchas veces las cosas nuevas son efectivamente muy caras, son de difícil acceso. ¿Cómo se hace para lograr que estas innovaciones lleguen a un costo razonable a la mayor cantidad de gente posible? Volvemos a la pandemia. La pandemia nos dio escalabilidad, nos dio escala para que ese costo baje rápidamente, ¿no? Y que sea alcanzable por toda la población, por todos los pacientes. La realidad que, como te decía recién, uno puede hacer un avance tecnológico. Si ese avance tecnológico no está al alcance, no es innovador. Parte de la innovación y parte del desarrollo tecnológico tiene que cumplir con esto, que sea alcanzable. ¿Y cómo se logra que sea alcanzable? Las escalas son importantes, y en la primera etapa todo crecimiento viene a la mano de la inversión. Por eso es muy importante tener esos periodos que sean de manera permanente en inversión. Como hablamos del sistema de salud, si no tiene inversión el sistema de salud, es muy difícil que sea eficiente, ¿sí? Entonces, la única forma de crecer es invertir. Y para lograr esa escalabilidad que te mencionaba, es con inversiones. Las inversiones están en este momento, ¿está el dinero disponible en el mundo para invertir en salud? Estuvo en la pandemia claramente, hoy tal vez las prioridades están cambiando. Sí, es buen punto. A hoy vemos que los sistemas de salud, para que un gasto en salud sea, no digo bueno, razonable, tiene que estar alrededor del 6% del PBI para los países, para ponerlo en contexto a nivel global. Hoy los países en la pandemia fueron a 2, 3, 4 veces el 6%, ¿sí? 15, 18, 12. Hoy todavía esos porcentajes se mantienen por arriba del 6%. Por lo cual, si lo comparamos con el momento de la pandemia, quizás están más bajos, ¿sí? Si lo comparamos previo a la pandemia, están significativamente más altos, por lo cual se siguen manteniendo esas inversiones. Lo cual daría un impulso para que siga existiendo esa innovación y lograr nuevos métodos de diagnóstico, nuevos métodos de tratamiento para las enfermedades. Definitivamente. Insisto sobre esto, ¿no? Las inversiones tienen que estar. Si las inversiones no están, el sistema se deteriora, se envejece y no se produce esa innovación y no se produce esa realidad de un dato importante de una revista que hablaba respecto a esto de salvar vidas, ¿no? Un diagnóstico prematuro y certero te lleva a disminuir en un 70%, por ejemplo, un linfoma, un cáncer del sistema linfático, si es detectado a tiempo, ¿sí? Por lo cual, ahí tenemos una oportunidad claramente para que la inversión genera sobrevida, más allá de los 5 años. Acá estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces, la inversión genera sobrevida más allá de los 5 años. Un diagnóstico poco preciso porque no se invirtió o porque no fue certero o porque no fue temprano, la ecuación se pone del otro lado, ¿no? Definitivamente las muertes aumentan sustancialmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Gracias a vos. Un placer. Seguimos con el próximo panel.